De las sesiones número 108 y 109 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones, y las actas de las sesiones número 110 y 111 quedan a disposición de los señores y señoras parlamentarias. El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Don Patricio. Gracias, señor presidente. Se ha recibido para la cuenta de hoy proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de facultar a la Cámara de Diputados para prohibir al presidente de la República abandonar el territorio nacional en caso de conmoción interna, grave crisis institucional o calamidad pública. También tenemos proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para otorgar mayores facultades al Ministerio Público y a las policías respecto de la orden de detención. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal en relativo al delito de usurpación de identidad en el contexto de uso de inteligencia artificial. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para exigir la aprobación por el Congreso Nacional de los indultos particulares otorgados por el Presidente de la República. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para sancionar la usurpación de identidad realizada a través de redes sociales. Oficios de su excelencia el Presidente de la República, presentando urgencia simple para el despacho del proyecto que establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios o modifica otros cuerpos legales. Discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales. Correo electrónico, el diputado señor Mauricio Ojeda, por el cual solicita poner en tabla el proyecto de ley radicado en la comisión que modifica el Código Penal para agravar las penas por crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos y establece reglas para su aplicación. Comunicación por la cual se informa que la diputada señora Carolina Tello Rojas reemplazará a la diputada señorita Carol Cariola en la sesión del día de hoy. Y correo electrónico, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, conforma la asistencia del señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, de la abogada de la Dirección Jurídica Paula Recabarren, abogada también de la misma dirección Rocío González, y del arquitecto de la Oficina de Planificación y Presupuesto, señor Eliseo Huencho, y el arquitecto de la oficina, de la misma oficina, el señor Álvaro Barbayelata. Correo electrónico de Gendarmería de Chile, por el cual confirma la asistencia del señor director subrogante, don Víctor Proboste, del coronel Oscar Luna Mella, jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, de la señora Jimena Chávez Escognich, abogada, y de la señora María Soledad Cornejo Bustos, arquitecta. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Giles, diputado Ojeda. Gracias, presidente. Quisiera decir que el proyecto sobre el que se ha dado cuenta en el primer punto de la cuenta es un proyecto que yo he patrocinado, que se refiere, yo diría, a limitar, prohibir en determinadas condiciones la salida del país del presidente de la República, y quisiera, por lo tanto, pedirle, presidente, que pudiera usted considerarlo para ponerlo en tabla y tramitarlo a la brevedad. Muchas gracias, diputada Giles. Lo vamos a tener en consideración. Diputado Ojeda. Muchas gracias, presidente. Saludarlo y a todos los integrantes permanentes de esta comisión. Lo había anunciado y lo que vengo a solicitar, presidente, tenga bien poder incluir en la tabla de esta comisión un proyecto que presenté a propósito de la situación que se vive en nuestro país y desde hace muchos años, y que dice relación con los delitos funcionarios y del mundo político, delitos que comúnmente terminaban siempre en clases de ética, cuestión tremendamente reprochable desde nuestra sociedad, y creo yo que es momento que estemos a la altura como parlamentarios y podamos legislar de frente a la ciudadanía, donde nos están exigiendo muchísimo y con justa razón. Y en ese sentido lo que busco, presidente, es modificar el Código Penal para aumentar las penas y evitar de esa manera que la Fiscalía pueda llegar a acuerdo con cualquier funcionario público o político respecto a diversos delitos, para que lleguen finalmente a juicio y que aquellas personas que en virtud de sus actos hayan cometido algún ilícito puedan pagarlo en cárcel efectiva, y que se acabe de una vez por todas las clases de ética y aquellas salidas alternativas que la Fiscalía termina negociando, poniendo en tela de juicio y en duda la honorabilidad finalmente de un sistema completo de Estado a través de sus distintos poderes. Creo que es momento de terminar, presidente.
Chile lo necesita, el momento que vive el país lo necesita, y creo que no hay algún parlamentario ni gobierno que pudiese oponerse, aprovechando que está acá también presente el Ejecutivo. Darle urgencia a un proyecto como este creo que es estar en sintonía completa con lo que están demandando y pidiendo a todos los chilenos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado Ojeda. Tal como usted señala, las urgencias las establece el Ejecutivo y en esta comisión siempre tenemos urgencias, sin perjuicio de lo cual en la semana anterior también hubo un par de proyectos, uno de ellos del diputado Calisto, también que hizo relación con lo mismo y terminando las reglas de uso de la fuerza que nos complican los días miércoles que tenemos comisiones unidas. De todas maneras vamos a buscar la alternativa para que mociones parlamentarias las podamos tratar en esta comisión. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, no hay más puntos sobre la cuenta. Esta sesión, la número 113, ha sido citada con el propósito de iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje en primer trámite constitucional que establece reglas especiales tratándose de alteraciones, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios y modifica otros cuerpos legales, que es el boletín número 16.037-07. Y a estos efectos nos acompaña el señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo. Hemos dado cuenta, señalado la cuenta las excusas del señor ministro, y también nos acompaña el inspector operativo, coronel de Gendarmería, don Álvaro Rivera, ¿no? Señor Proboste, muchas gracias por acompañarlo. Y también nos acompaña Paula Recabarren de la subsecretaría, ¿no? Rocío González. Hoy estamos todos mal, la Paula está sentada allá atrás. Bueno, Paula, también es bienvenida, Paula. Te pagó galería, no tribuna, pero da lo mismo. Sean todos muy bienvenidos. Y entonces, claro, el director subrogante don Víctor Proboste Torres, el coronel Oscar Luna Mella, jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, doña Jimena Chávez Sknognik y doña María Soledad Cornejo Bustos, y también nos acompañan del Ministerio de Justicia, tal como señalábamos, don Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, y doña Paula Recabarren, Rocío González, ambas abogadas de la División Jurídica, y don Eliseo Huencho, arquitecto de la Oficina de Planificación y Presupuestos, y don Álvaro Barbagelata, arquitecto de la Oficina de Planificación y Presupuestos. Se ha excusado, como señalamos, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, y corresponde entonces, había consideración de las discusiones preliminares y la aprobación en general de este proyecto de ley, dar inicio a la votación en particular, para lo cual le hemos entregado cada uno el comparado, y vamos a dar entonces lectura iniciar la votación en particular de este proyecto, dando cuenta que hay una indicación, señor secretario, al artículo primero, presentada por el diputado Benavente. Sí, gracias, señor presidente. En efecto, al artículo primero se han presentado indicaciones parlamentarias. En primer término, hay indicación del diputado señor Gustavo Benavente que recae en el inciso primero del proyecto, del artículo primero del proyecto. Este artículo dice: en los casos en que se estime imprescindible para el resguardo de la seguridad nacional o de la seguridad pública interior y especialmente para la efectiva protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los derechos fundamentales de las personas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá fundadamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo las modificaciones a los planes reguladores intercomunales, comunales o seccionales a que se refiere el título 2 del decreto con fuerza de ley 458/1965 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, que estime necesarias para permitir la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios. El diputado Gustavo Benavente agrega en este inciso primero del artículo primero, en la parte final, añade después de lo que es el punto aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente frase: como asimismo la construcción de recintos penitenciarios nuevos. En el inciso segundo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dice: solicitará informe previo de la o las municipalidades respectivas, cada una de las cuales deberá evacuarlo en el plazo de 30 días corridos, vencido el cual la falta de pronunciamiento será considerada como aprobación sin observaciones. En los mismos términos, se solicitará informe de los gobiernos regionales cuando corresponda. No se requerirá aprobaciones o pronunciamientos de otros organismos del Estado. El diputado señor Andrés Longton rebaja este plazo de 30 a 15 días. Después el siguiente inciso, que no tiene indicación alguna, dice que recibido el o los informes a que se refiere el inciso precedente
o vencido el plazo para ello, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se pronunciará sobre la propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tanto el rechazo como la aprobación de la mencionada propuesta se efectuarán mediante resolución fundada al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sobre la base de la propuesta aprobada, las modificaciones referidas serán elaboradas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y aprobadas mediante decreto supremo del mismo ministerio, el cual deberá además publicarse en el Diario Oficial. Una copia del decreto aprobatorio, de la memoria explicativa y de los planos respectivos deberá archivarse en la o las municipalidades correspondientes en el Concededor de Bienes Raíces competente, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en la respectiva Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda y Urbanismo. Adicionalmente, estos documentos deberán estar disponibles en el sitio electrónico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del municipio correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del artículo 1 de la Ley número 20.285 sobre acceso a la información pública. Luego, hay indicaciones supresivas, en realidad, que en la práctica significa, digamos, un llamado a votar en contra, digamos, en la práctica, ¿no? Que del diputado señor Gustavo Benavente, que es lo señalado en este artículo, dice, lo señalado en este artículo aplicará solo en aquellos casos en que en la respectiva localidad ya existieran establecimientos penitenciarios ubicados en terrenos cuyo uso no se conformare con los instrumentos de planificación territorial vigentes, y también elimina el inciso final que dice: lo dispuesto en este artículo prevalecerá sobre cualquier otra norma que verse sobre las mismas materias, señor presidente. Eso sería respecto al artículo 1. Muchas gracias, señor secretario. Respecto al artículo 1, se lo planteé al diputado señor Benavente, que esta presidencia considera que la indicación que está en la página número 1 y numeral 1 del diputado Benavente, que establece también la posibilidad de que esto se aplique a construcción de recintos penitenciarios nuevos, en opinión del suscrito, atenta o va en contra de la idea matriz del proyecto, que solo se circunscriba a establecimientos penitenciarios existentes. Tanto es así que el propio mensaje del Ejecutivo, al señalar el objetivo de la iniciativa, en la página 6, cardinal 2, señala presentar un proyecto de ley que disponga de manera temporal reglas especiales en materia de urbanismo y construcción que faciliten la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios ya existentes. Asimismo, la presente iniciativa pretende contribuir al combate contra la delincuencia organizada mediante la consagración a la Ley Orgánica Contributiva de Gendarmería, de asesoría, bueno, y ahí sí pidió el proyecto. Entonces, este proyecto, como lo plantea el Ejecutivo, diputado Benavente, se circunscribe única y exclusivamente a recintos penitenciarios ya existentes, no a nuevos, por lo cual considero que la indicación propuesta por usted se aleja de la idea matriz del proyecto, sin perjuicio que además conllevaría gasto fiscal al establecer nuevos proyectos de nuevos recintos penitenciarios, y por eso le quería dar la posibilidad también que hiciera el punto que usted me planteaba. Sí, diputado Sánchez. Diputado Benavente. Gracias, presidente. A ver, bueno, en primer lugar, las ideas matrices obviamente son aquellas que están contenidas en el proyecto y en el mensaje. Y la verdad es que yo discrepo de usted, presidente, porque en el mensaje se destina todo un acápite a lo necesario que es construir nuevos recintos penitenciarios. En el número 1 del mensaje se establece sobre la simplificación de procedimientos para la construcción de establecimientos penitenciarios, para la construcción. Incluso es más, entre las normas legales que son concordantes con este proyecto, cita el decreto ley número 2859 del año 1979 del Ministerio de Justicia, en que se establece que dicho decreto tiene por objeto contratar directamente el planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación y conservación de los inmuebles donde funcionan los establecimientos penitenciarios del país. Y posteriormente destina todo ese acápite a hablar sobre el hacinamiento que hay en nuestros recintos penitenciarios y la necesidad de contar con nuevos recintos para ir paliando ese gran problema que tenemos. De tal manera que sí, el mensaje se refiere a la construcción de recintos penitenciarios y a tener un procedimiento simplificado para la construcción de los mismos. Ahora, es cierto que esta iniciativa requiere gasto y por tanto podría ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Yo quiero decir que este proyecto nació en parte justamente en la sesión anterior, cuando se le dijo al ministro
por qué se había suprimido la construcción de recintos penales del proyecto cuando así estaba en el acuerdo respecto del fast track legislativo, porque el proyecto que se enumeraba en el fast track legislativo era simplificación en los procedimientos para construir recintos penales nuevos. ¿Por qué se cambió a ampliación, reparación, etcétera? Y el ministro me señaló, sí, no me acuerdo si fue dentro de la sesión o fuera de ella, pero sí me señaló, nosotros estamos abiertos a la construcción de recintos penales, depende de ustedes. Y esto en parte tiene también por ese objeto. La idea de esto es, de una otra manera, en buen chileno, aprovechar el viento de cola. Si vamos a tener un procedimiento simplificado para ampliar los recintos penales, ¿por qué no aprovechar ese mismo procedimiento simplificado, a lo mejor con alguna regla especial distinta a la ampliación del recinto, pero aprovechar ese procedimiento simplificado que cuesta tanto construir cárceles en Chile para la construcción de recintos penales? Tanto, nosotros esperábamos que esta iniciativa, de una otra manera, la patrocinara el Ejecutivo en base a los dichos del Ministro de Justicia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, hemos conversado aquí un poco y se han planteado las dos posturas respecto de la admisibilidad o no admisibilidad de esta iniciativa, de esta indicación. Yo creo que al final la indicación tiene mucho que ver con la intención detrás de la presentación de este mismo proyecto de ley, que es reconocer una realidad, que es el hacinamiento que ya existe en las cárceles. Hace pocas semanas tuve la posibilidad de estar aquí en la cárcel de Valparaíso. Y la verdad es que la realidad dentro de la cárcel de Valparaíso, yo es primera vez que voy ahí, y francamente, para quienes no han ido nunca a una cárcel, es una locura esto. O sea, tú tienes realidades completamente antagónicas, tienes sectores de la cárcel que son para los reos, en el fondo, mejor portados, podríamos decir, entre comillas, que están en buen estado. Pero si tú te vas a los blogs, en el fondo, los pabellones de los reos más peligrosos, es una cosa que yo creo que no se ve reflejada en las películas más atroces que uno se puede imaginar de las cárceles. Entonces, aquí hay una realidad y una necesidad, y yo creo que no se va a resolver solamente que con algunos parches, con algunas manitos de gato dentro de las cárceles que hoy tenemos. Se necesita la construcción de nuevas cárceles precisamente para que haya un trato digno a los presos que permita la rehabilitación y la reinserción. Si es que no tenemos eso, no vamos a llegar nunca a ningún lado, y por eso, si que esto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, del presidente, yo creo que tiene todo sentido lo que está planteando el diputado Benavente, que el Ejecutivo pueda tomar esto, porque si hay algo en lo que es plata bien gastada la que pueda poner el Estado, es en que las personas que están cometiendo delitos y que se van a la cárcel salgan de ahí siendo mejores personas y con algún tipo de proyección en la vida. Pero eso de verdad no lo vamos a resolver si es que estamos yendo a paso tortuga, por decirlo de cierta forma, por más buena voluntad que pueda haber, pero a paso muy lento respecto de lo que se necesita hoy día para resolver la crisis carcelaria. De verdad, el estado en el que se encuentran hoy día las cárceles no da para más, y hay mucho espacio para mejorar las cárceles que tenemos hoy día, pero se necesitan más cárceles, y no es una cuestión para simplificarlo y decir, oye, esto es para meter más gente presa, es para que la gente que está hoy día presa, en el fondo, cumpla su condena en condiciones dignas, y no tengas una pieza de 3x2 donde metes a 8 personas, que esa es la realidad hoy día. Gente que está durmiendo en el suelo. Y en el fondo, y yo se los digo desde una posición en que yo creo que no se puede poner en duda la posición en el fondo de mano dura que tenemos los republicanos, pero eso no quiere decir que nos transformemos en una locura el sistema carcelario. Entonces, de verdad, yo quiero solicitarle por su intermedio al subsecretario que pueda requerirle, por favor, pedirle por favor el acuerdo al presidente de la República para que esta indicación pueda ser parte del proyecto de ley. Esto no es pautero al gobierno, es darle la posibilidad de que esté dentro de las alternativas para el uso de esta ley, usarlo para la construcción de nuevas cárceles. El gobierno verá la disponibilidad presupuestaria, pero que sea una posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Sánchez. Diputada Giles. Gracias, presidente. En primer lugar, presidente, quiero pedirle por su intermedio a todos los miembros de esta comisión que me saquen el tema fast track de la argumentación. El llamado fast track es un acuerdo entre particulares que se hizo entre una señora de apellido Toá, un señor de apellido Coloma y un señor de apellido Mirosevich en su condición de particulares, porque ninguno de ellos tiene por sí mismo la facultad de comprometer a esta corporación.
Por lo tanto, no existe ningún fast track. 3 personas se reunieron, hicieron un listado de supermercados y eso no tiene nada que ver con esta corporación. No debe ser usado, por lo tanto, presidente, como un argumento legislativo. Yo lo digo de manera perentoria, ¿ya? No pueden personas particulares, autoridades o no, comprometer o pretender comprometer a esta corporación con una reunioncita, una cocina que hicieron ellos, ¿ya? Tendría que pasar esto por la sala, hacerse una propuesta, ser aprobado para que existiera tal cosa. Entonces, primer punto, sáquenme la sal, sáquenme el fast track de la argumentación. Segundo punto, a mí me interesa, es formal, pero me parece muy importante establecer, presidente, cuál va a ser la posición de esta comisión en torno a la forma de lo que estamos debatiendo. Esto es, la admisibilidad a su juicio va a ser dada por el presidente de la comisión o va a ser votada y ejercida como entiendo yo que reglamentariamente corresponde, ¿cierto? Debe ser ejercida una votación respecto de lo que entiendo que es una inadmisibilidad propuesta por el presidente. Esto es entonces, si entiendo bien, presidente, una propuesta que debe someterse a votación, lo cual es anterior a las propuestas, por ejemplo, que por su intermedio ha hecho el diputado Sánchez. En vez de rogarle al Ejecutivo que haga lo que el Ejecutivo además no tiene facultades para hacer, tendría que presentar otro proyecto. No puede el Ejecutivo autorizar que se acepte aquí una indicación. Eso es una facultad única y exclusivamente de los miembros titulares de esta comisión y en ningún caso del Ejecutivo. Por lo tanto, yo diría que la herramienta que tenemos es la votación de esta comisión, para lo cual yo consideraría, presidente, que es necesario esto concordarlo y luego no entender como que las dos palabras anteriores fueron una argumentación, porque eso no estaba claro, y abrir entonces el debate sobre la admisibilidad desde este momento en adelante, si así fuera su decisión. Gracias, diputada Giles, diputado Ilavaca, luego el diputado Longton. Disculpe. Diputado Ilavaca, Flores y luego Longton. Siempre juntos. Ilavaca, Flores. Que queden junto con Longton. Muchas gracias, presidente. Presidente, cuando establecemos la grave crisis carcelaria que hoy día existe en nuestro país y buscamos herramientas en torno a poder ayudar al Ministerio de Justicia y al gobierno y al Estado en particular, la generación de mayores espacios carcelarios con estas normas en orden a poder generar las facilidades por las normas de vivienda y urbanismo, creo que es de todo atendible la indicación que nos presenta en el número 1 el diputado Benavente, ¿ya? Porque esta norma no genera, y aquí ir en la misma línea que lo que se ha señalado acá, no genera en ningún caso ningún gasto. Abre una posibilidad para que el gobierno de turno, es decir, nuestro gobierno, desarrolle o no desarrolle una acción, pero abre la oportunidad, la misma que le estamos entregando a los procesos de alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimiento penitenciario. Yo no haría tanto drama respecto a la indicación número 1 presentada por el diputado Benavente, la cual yo voy a apoyar, porque en definitiva la creo pertinente. Tenemos que entregar la mayor cantidad de herramientas posible al gobierno para que veamos de qué manera enfrentamos estos procesos. El gobierno será quien, en definitiva, de manera soberana, dentro de sus facultades, determine si es que la utiliza o no la utiliza. Yo, al igual que lo que acaba de señalar la diputada Pamela Giles, creo que sería interesante ingresar inmediatamente respecto a la admisibilidad, si es que el presidente, cuál va a ser la postura de la presidencia, y de ahí, obviamente, votarla como corresponda. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputada Flores. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quiero concordar con el diputado Ilavaca y la diputada Giles por su intermedio. A mi parecer no existiría además un vicio de inconstitucionalidad, por lo tanto, bueno, eso puede evidentemente estar sujeto a la interpretación que haga en su caso, ¿cierto?, con la Secretaría, pero más allá de eso creo que es importante, además se nota que hay un consenso bastante transversal de poder votar aquello, lo que usted defina. Y si es que
se comparte la teoría de que efectivamente no es inconstitucional, poder votar la indicación misma. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Flores. Diputado Longo. Sí, muy breve, presidente. A ver, yo creo que es absolutamente admisible. Yo comparto con el diputado Ilavaca que esto no irroga gastos directamente, al menos. ¿Y por qué admisible? Porque si uno mira el artículo 23, inciso final de la Ley Orgánica del Congreso, dice: para los efectos anteriores se considerarán como medidas matrices fundamentales un proyecto aquellas contenidas en el mensaje o moción, es decir, no solamente la moción, también el mensaje. Y eso concordaba con el artículo 24, que dice: solo serán admitidas las indicaciones que tengan directa relación con las ideas matrices fundamentales del proyecto. Si uno ve el mensaje, o sea, queda absolutamente claro de que el mensaje también se refiere a la construcción. En una cápita dice: uno de los proyectos comprometidos dice relación, que es este, el que estamos viendo ahora, con la simplificación de procedimientos para construir cárceles. Después tiene un título destacado en letras negritas, dice: sobre la simplificación de procedimientos para la construcción de establecimientos penitenciarios. Es más, abre y cierra comillas respecto a la facultad del Ministerio de Justicia para crear establecimientos penales, presidente. Entonces, tiene directa relación, a pesar de que la moción no lo diga directamente, pero sí el mensaje, porque si no, no tendría sentido que un mensaje solamente hable de reparación de establecimiento y no hable de la creación. Me parece que el mensaje es absolutamente claro, presidente, y creo que es admisible por las razones expuestas, sobre todo lo relacionado a la ley orgánica del Congreso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. En mi rol de calificación, yo digo relación no solo con los artículos que usted concuerda, sino que específicamente con el título, el texto del proyecto, y además cuando se ha referido el diputado Benavente y usted también, que es legítimo, en los antecedentes del proyecto, pero en el objetivo del proyecto, y así está destacado en el título número 2, se establece que es solo respecto a la reparación. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Un par de cosas. Lo primero es que me parece que el proyecto ha tenido una muy buena recepción. Se votó en general la semana antepasada. La semana pasada, el día lunes, tuvimos una sesión específica en razón de lo que nos pidieron los señores diputados y diputadas, y en particular la diputada Giles, de que pudiéramos presentar el Plan Nacional de Condiciones Carcelarias para Mujeres. Se conectaron y estuvieron presentes algunos diputados y diputadas. Le entregamos también el plan y nosotros presentamos una indicación en razón de lo que nos comprometimos como Ejecutivo, que era que en el proceso de construcción, alteración, modificación de un establecimiento penitenciario ya existente, hubiera una perspectiva especial para las condiciones penitenciarias de las mujeres, lo que hicimos precisamente en la indicación. Digo esto porque este proyecto se enmarca también en exposiciones previas que hicimos en conjunto con el señor ministro, dentro de las cuales planteamos, entre otras cosas, el plan de infraestructura penitenciaria que tiene el Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile para enfrentar la sobrepoblación penitenciaria que existe. Ese plan tiene distintas aristas y distintas columnas. Una de las aristas que presentamos, y se los pusimos acá, y de hecho están en las minutas complementarias que trajimos precisamente en la sesión en la que se votó en general, tiene que ver con proyectos que ya se encuentran en el curso y que son nuevos proyectos de construcción de cárcel. ¿Ya? Y ahí le respondimos específicamente a las preguntas que hizo el diputado Benavente, si con este proyecto nosotros abandonábamos la posibilidad de construir nuevas cárceles, y le respondimos precisamente que no, y de hecho entregamos las minutas respecto a la construcción de dos proyectos de cárceles que están en diseño actualmente, que uno es el Arenal y otro es Copiapó, o sea, uno es Copiapó y el otro es Calama. Y además también dimos cuenta de las ampliaciones de las cárceles concesionadas que se encuentran en curso, de la habilitación de 2 establecimientos penitenciarios que ya están construidos, de las modificaciones a los establecimientos penitenciarios, y entregamos una minuta complementaria sobre cómo este proyecto incide específicamente en este plan que nosotros queremos enfrentar, que tenemos para enfrentar la sobrepoblación, y que dice relación con la necesidad de ampliar cárceles que están actualmente existentes y su posibilidad, y entregamos una minuta detallada respecto a aquello. ¿Ya? Digo todo lo anterior por lo siguiente. Este proyecto es un proyecto que presenta el Ministerio de Justicia, pero que, tal como ustedes pueden ver en el proyecto mismo, también lo firman otros ministros y ministras. Entre ellas la ministra del Interior, y entre ellos también el ministro de Vivienda y Urbanismo. ¿Por qué? Porque incide en competencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y también en competencias que tienen los gobiernos regionales y las municipalidades. ¿Ya? Como incide en esas competencias, se lo solicitó, hubo un trabajo previo intersectorial con esos 2 ministerios en particular, con el Ministerio de Vivienda y con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, porque
se estaban modificando se estaban modificando competencias que hay de los municipios en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y asimismo también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en ambos cuerpos legales que ya señalé. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo comparto con el presidente que es una indicación inadmisible, que por lo siguiente, porque el artículo 65, número 2 de la Constitución establece expresamente que es de iniciativa exclusiva los proyectos, entre otras cosas, que supriman, alteren o modifiquen atribuciones legales de distintos organismos públicos, ¿ya? Lo dice expresamente el 62, que señala suprimir o determinar funciones o atribuciones de organismos estatales. ¿Qué es lo que hacemos en este proyecto? Nosotros estamos quitándole atribuciones, diciendo suprimir atribuciones que tienen las municipalidades y los gobiernos regionales, y además estamos entregándoles nuevas atribuciones, que es precisamente de congelar los planes reguladores al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, como se hacen esas dos cosas, el proyecto necesita la iniciativa exclusiva, y por lo mismo la indicación del diputado Benavente incide además en esas dos cosas. En el fondo incide en ampliar el rango de excepciones que hay para el congelamiento de la Ley de Urbanismo y Construcción, y por ende disminuir las capacidades o disminuir las facultades y atribuciones que tienen las municipalidades y los gobiernos regionales, y asimismo también ampliar las atribuciones que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a la construcción de nuevas cárceles. Entonces, en ese sentido, invade la iniciativa exclusiva del presidente de la República, establecida en el artículo 65, número 2, y en ese sentido, además, sería inconstitucional la indicación. Entonces, por lo mismo, nosotros entendemos que hay muy buena voluntad en esto, la valoramos. Nosotros no teníamos a la luz que se iba a presentar esta indicación, lo que contestamos en su momento, y la indicación que nos pidieron, que fue la que pidió la diputada Pamela Giles, nosotros la presentamos. Sin embargo, nosotros tendríamos que conversar con el resto del intersector, porque como le digo, o sea, en el fondo aquí hay distintas atribuciones que están en juego, y por lo mismo el proyecto que se presentó es en el marco de un plan de infraestructura penitenciaria, y por lo mismo consideramos que en ese sentido sería inadmisible. ¿Vamos a ponerlo en votación? Si lo piden en votación, lo ponemos en votación. ¿Sí? Entonces, yo quisiera ver, lo que pasa es que el diputado Benavente tiene una duda. Yo quisiera reafirmar eso incluso con el inciso final del artículo primero del proyecto, que es solo para recintos existentes, pero está bien. Pero el mensaje, Andrés, disculpa, efectivamente lo señala dentro de los objetivos del mensaje, la idea matriz del mensaje. Cuando ustedes se refieren a los otros artículos, dice relación con los antecedentes del proyecto y de la situación carcelaria en general. ¿Ok? Pero como yo he declarado inadmisible y se ha reclamado esta inadmisibilidad, vamos a proceder a votar esa indicación. Diputada Giles, antes de la votación. Sí, es necesario que lo diga antes de la votación, de la sorprendente, pero hoy día estoy particularmente juguetona, y aunque voy a votar por la inadmisibilidad que usted ha dicho, es necesario que diga antes que suscribo la indicación del diputado. Ok. ¿En votación? La admisibilidad de la indicación. No, quienes voten en contra, votan a favor de Benavente. Acá, como bien acaba de señalar el presidente, la mesa ha hecho en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, ha hecho una declaración que es la de inadmisibilidad. Entonces, la fórmula para poder, eliminar esa decisión es únicamente votando, ya sea en contra de la mesa. Eso es lo que, para que quede claro, para que no se confunde nadie. Y tendría que haber una mayoría para eso. Entonces, don Jorge Alessandri, que está online, la inadmisibilidad, don Jorge. En contra. ¿En contra, dijo? En contra de la mesa, quiso decir. Don Gustavo Vergara. Benavente. Benavente.
Vergara por mi madre, por gracias. parte de mamá. Gracias. En contra. En contra. Don Miguel Ángel Calisto, ¿Me deja para el final, por favor? al final. Diputada Tello, A favor, a favor de la secretario. mesa. Diputada Tello. Diputada Flores, En contra, en contra secretario. Gracias. de la mesa. Diputado Ilavaca, Presidente, pedirle también al Ejecutivo que pueda replantear y llevar adelante las conversaciones con los demás ministerios incumbentes, porque creo que esta norma ayuda. Insisto, es una facultad más que se le entrega al Ejecutivo, y como espero que el Ejecutivo también lo repiense y va a suscribir más adelante esta indicación, yo también voy a votar en contra. en contra de la mesa. Diputada Giles, Esta norma que se propone, esta indicación es completamente inadmisible. Será muy bien intencionada, tendrá detrás una voluntad súper necesaria para que la próxima vez que el diputado Sánchez, por su intermedio, visite un local carcelario, no termine con un soponcio. Tendrá todas las virtudes que ustedes puedan encontrarle, pero nosotros somos legisladores y esta indicación no corresponde a la idea matriz. Por su intermedio, la próxima vez que un parlamentario, el diputado en cuestión, presente una indicación, que se tome la molestia de mirar la idea matriz del original para que pueda hacer una redacción, simplemente que tenga que ver con la idea matriz. Y sobre todo y particularmente porque significa gastos del Estado y no tenemos la facultad de hacer eso. Por lo tanto, esta indicación que yo he suscrito, y no solamente he suscrito, sino que le he dado viabilidad reglamentaria, es inadmisible. Voto a favor de la mesa. a favor. Don Andrés Lonton, Presidente, muy breve, porque quiero hacerme cargo de algo que señaló por su término su secretario. 2 segundos. Él dice que por el 65 número 2, porque se le están dando nuevas funciones o atribuciones. Pero resulta que la construcción de cárcel no es una nueva función o atribución, es una atribución que ya tiene el ministerio. De hecho, está en su DFL, crear establecimientos penales y tratamiento. Y lo que es una nueva atribución es lo que establece el mismo Ministerio de Justicia, que es a propósito de la facilidad para modificar los planes reguladores para las funciones, para realizar las alteraciones, ampliaciones, reparaciones y reconstrucción de establecimientos. Por lo tanto, yo no creo que sea una nueva atribución o función, porque ahí claramente sería inadmisible. Es una función que ya tiene el Ministerio de Justicia, y creo que el mensaje es tan o igual de importante que la moción parlamentaria, como lo establece la ley orgánica, y en el mensaje establece claramente que dentro de las finalidades del proyecto es la construcción de nuevos establecimientos penales, así que voto en contra de la mesa. Gracias, presidente. en contra de la mesa, don Andrés Lonton. Diputada Catalina Pérez, A favor de la mesa. Gracias, a favor de la mesa. De nada. Don Luis Sánchez, En contra de la mesa, a favor de la en admisibilidad. contra de don Luis Sánchez, de la mesa. Don Leonardo, no está. No está don Leonardo. Don Gonzalo Vinter, que está online. Tendría que su cámara. Don Gonzalo, prender su cámara, por favor. Mientras tanto, don Miguel Ángel Calisto, que estaba pendiente. Sí, en contra de la mesa. En contra de la mesa, don Miguel Ángel Calisto. Don Gonzalo Vinter, no vota. ¿El presidente? Sí, señor secretario, oye, solo fundarlo porque sin perjuicio de compartir la idea, vuelvo a insistir, de que entregar nuevas herramientas y facultades para los ministerios, yo creo que es muy importante también, como Comisión de Constitución, sus integrantes también respetemos lo que dicen los cuerpos legales y no nos vayamos saltando las normas. Sin perjuicio de la buena intención, no solo lo establece claramente como idea matriz el Ejecutivo en los objetivos del proyecto, así lo señala en el título del mismo y en el desarrollo de cada uno de los artículos que plantea, lo cual está absolutamente conteste con el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional, en donde nosotros no podemos limitar ni entregar nuevas funciones, no solo al Ejecutivo, sino también a cualquiera de sus organismos, en este caso al Ministerio de Vivienda, a los consejos regionales y las municipalidades, y por eso, en mi calidad de presidente, y velando por el correcto cumplimiento de la norma, sin perjuicio de la intencionalidad, yo voto a favor, obviamente. Por favor, señor presidente. El diputado Vinter, no nos escucha. Ya. Ahí tiene audio Vinter, ¿no? Sí, pues estamos fritos igual. No, estamos bien. Señor presidente, tenemos 4 votos a favor,
de la mesa, 1, 2, 5, 6, 7 en contra, 0 abstenciones. 470, señor presidente. ¿Ok? Entonces se declara admisible la La indicación. indicación. La indicación yo creo que fue en el debate sobre su admisibilidad, diputado Benavente, lo suficientemente sostenida y fundada. Respecto al artículo primero, también existe una indicación que para agilizar la tramitación también me gustaría que la pudiéramos discutir, que es una indicación admisible que está en la página 2 del comparado, que es del diputado Andrés Longton, para reemplazar el guarismo 30/15 en los efectos de que opere el silencio administrativo. El inciso segundo dice: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitará informe previo de la o las municipalidades respectivas, cada una de las cuales deberá evacuarlo en el plazo de 30 días corridos, vencido el cual la falta de pronunciamiento será considerada como aprobación sin observaciones. Diputado Longton, si puede fundamentar brevemente, Gracias, porque presidente. no afecta Sí, al muy fondo. breve. No afecta al fondo, tiene como objetivo principalmente que haya mayor celeridad por parte de los municipios, pero por una razón muy simple, porque siempre en los municipios es complejo el poder avanzar en este tipo de autorizaciones más allá de lo legal, por un tema político, probablemente tal, porque las comunidades en general siempre son muy resistivas respecto a poder hacerse reparaciones o ampliaciones de las cárceles dentro de sus comunas. Y en ese sentido, obviamente que al ser una autoridad política, el alcalde puede estar sujeto también a esas presiones que, en definitiva, puede verse de cierta forma presionado, y cuando los plazos son tan amplios, esas presiones pueden quizás llegar a puerto. Y en ese sentido creemos que la celeridad con que se den estos permisos puede también tender a una mayor objetivización e imparcialidad en la decisión que tomen los municipios. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Yo creo que está claro establecido. Le voy a proponer, señor secretario, que votemos el artículo primero, inciso primero del comparado, que contempla la indicación declarada admisible del diputado Benavente. Vale decir, el texto del inciso primero que está en la página número 1, y como la indicación ha sido declarada admisible y es compatible con el texto, la vamos a votar en su conjunto. De rechazarse, votamos solo el texto original, ¿le parece? Sí. Entonces vamos a votar el inciso primero, incluida la indicación del diputado Benavente que fue declarado admisible. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha indicado, la idea es proceder a votar el inciso primero con la indicación. En el caso de ser rechazada en estos términos, se procedería a votar el inciso primero en su texto original. Espero que haya quedado claro, ¿cierto? Don Jorge Alessandri, inciso primero con la indicación. Al final, por favor. Al final, don Jorge. El texto con la indicación. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. La diputada Tello. A favor, secretario. A favor también. Diputada Flores. ¿Salió? Diputado Ilavaca. A favor. A favor. Diputada Giles. A favor, por supuesto, sobre todo por el inciso. Diputado Longton. A favor. Diputada Catalina Pérez. A favor. A favor. Diputado Sánchez. A favor, por supuesto. A favor. Diputado Soto no está. Diputado Winter. Ahí está, A favor. A favor, diputado Winter. Nos faltaba don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. Presidente. Oiga, sin perjuicio de compartir la iniciativa, sobre todo la indicación del diputado Benavente, yo considero que es inadmisible y por consiguiente me abstengo. Abstención, don Raúl Leiva, presidente de la comisión. Es inadmisible, por eso me abstengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es lo mismo, pero no es igual. Claro. 10, a favor. Todas a favor. 10 a favor, 0 en contra y una abstención. 10-0-1. 10-0-1, presidente. Se aprueba el inciso primero entonces. El inciso segundo ha sido objeto de indicación del diputado Longton, que ya la fundó, en donde reemplaza el guarismo 30/15, y vamos a votar entonces el inciso segundo del artículo primero, que está en la página 2 del comparado,
con la indicación del diputado Longton. Perfecto, presidente. Le propongo a la comisión que lo votemos. No, porque yo estoy. ¿Perdón? Ah, perdón. Sí, tiene toda la razón. Que votemos el inciso segundo y tercero, que no tienen con la indicación del diputado Andrés Longton. Porque no tiene indicaciones Segundo, tercero. Deberíamos votar, disculpe, vamos a mantenerlo, vamos a votar solo el inciso segundo que tiene con la indicación del diputado Longton. Ya, ok. ¿Ya? El segundo solamente. Sí, Entonces. Entonces, como lo ha dispuesto el señor presidente, el inciso segundo del artículo primero con la indicación del diputado señor Longton. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. Diputada Tello. Voy a argumentar mi voto, secretario. Me voy a abstener solo porque me parece que pudiera ser un plazo muy acotado, el de 15 días, del punto de vista de lo que hemos estado conversando respecto a distintos municipios, con la Asociación Chilena de Municipalidades también. Entonces me parece que pudiera ser un plazo muy acotado, insisto, para poder hacer una respuesta de manera adecuada en ese tiempo. Solo por eso me abstengo, presidente. O sea, secretario. Gracias. Diputada Camila Flores. No está. Diputados don Marcos y Lavaca. Presidente, yo tenía el mismo cuestionamiento que plantea la diputada Tello en orden a el plazo. Pero lo cierto es que son municipios específicos y un número acotado de solicitudes las que se van a desarrollar. Por lo tanto, el plazo de 15 días creo que es absolutamente prudente para ambas instituciones. Eso nada más, presidente. Voy a favor. A favor, don Marcos y Lavaca, de la diputada Pamela Giles. Gracias. Cuando uno tiene problemas con los plazos, lo que hace es indicar. Voto a favor. A favor. Diputado señor Longton. A favor. Diputada Catalina Pérez. Gracias, secretario. También voy a argumentar el voto porque si bien comparto la voluntad que creo que todos tenemos en esta comisión de agilizar estos procesos en aras de hacernos cargo del conflicto que estamos enfrentando, sí me parece que no todos los municipios en todas las circunstancias tienen capacidad de generar una respuesta adecuada dentro de 15 días y por tanto un plazo mayor puede garantizar no solamente la capacidad de respuesta del municipio, sino también la participación de la ciudadanía, que creo que siendo esto un tema complejo también hay que considerar. Por tanto, me voy a abstener, presidente. Gracias. Abstención. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Don Gonzalo Vinter. Yo voy a votar en contra. En contra, don Gonzalo Vinter. Señor presidente. Yo voy a votar en contra por no son homogéneos los equipos municipales y en materias tan técnicas con esta, incluso hay algunos municipios que aún ni siquiera tienen como director un asesor urbanista o alguien que esté fuera incluso de la elección de obras municipales, y por eso me parecería que el plazo de 30 días era adecuado. Yo no sé si 15 o más días le darán o no viabilidad a desarrollar un proyecto como este, y como dice relación con, no con los gobiernos regionales, sino particularmente con, no sé, municipios más pequeños como Talagante, muchas veces que tienen mucha carga de trabajo, no grandes municipios que tienen CDP. Yo voto en contra. En contra, señor presidente. El resultado de la votación son 7 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones. 7-2-2. Se aprueba entonces el señalado. El inciso tercero y cuarto del artículo primero no tienen indicaciones propuestas por el Ejecutivo, y lo que le quiero proponer es que votemos los dos incisos. El cuarto. O el tercero. El cuarto tiene como una votación separada en el fondo. Pero es que el cuarto no tiene. Suprimir el inciso cuarto. Sí. Perdón. Como votación separada. Entonces propongo que el inciso tercero, que no tiene indicaciones, lo aprobemos por unanimidad. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Diputado Alessandri, diputado Vinter, ¿lo aprobamos? ¿No tiene indicaciones? Se aprueba por unanimidad.
Y el inciso final del artículo primero tiene una indicación del diputado Gustavo Benavente. Diputado Benavente, si puede fundar su... En el final, lo que pasa es que parece tercero y cuarto, pero es el final. ¿El cuarto o final? El cuarto o final. Sí. Claro. El cuarto y quinto final. Pero el quinto no está. ¿Cómo? El quinto ¿Ya? está válido. Sí, Hay sí. indicación al quinto, hay Sí. que votarlo. Sí. Y ahora hay que votar el inciso. Este inciso. Solo el que tiene la Es que es como, indicación Sí, que tiene una Inciso indicación que suprime, ¿no? efectiva, un inciso que suprime. Efectivamente, presidente, esto es concordante con la indicación ya aprobada en el sentido de que el proyecto se utiliza este procedimiento simplificado también para construir cárcel. Con el inciso actual no podríamos utilizar este procedimiento para construir cárceles en lugares donde no hay cárcel, que esa un poco también es la idea, digamos. Incluso es más, digamos, hoy día sí está muy complicado construir cárceles en lugares donde ya existen. Ya se conoce el tema, por ejemplo, de Talca, que entonces tiene por ese objetivo. Esto no implica que, a ver, aquí, esto no implica este procedimiento simplificado, no quita que no va a haber participación ciudadana, va a haber participación ciudadana, pero esto se refiere básicamente a los permisos, a los trámites administrativos, algo que está muy en boga en estos últimos días. Se ha hablado mucho de la permisología, que a veces obstaculiza iniciativas. Por tanto, yo creo que, presidente, bueno, ese es el fundamento de la indicación, Nico. Ok. Muchas gracias, diputado Benavente. Señor subsecretario. Presidente, por su intermedio, bueno, reiterar lo que ya señalamos como ejecutivo, solo señalar lo siguiente, que efectivamente es muy complejo construir una cárcel hoy por hoy, principalmente porque lo ponen muchas veces las comunidades, o porque los planes reguladores tienen ciertas limitaciones, o porque... ¿Ha prendido el micrófono, disculpe, subsecretario? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, decía que efectivamente es muy complejo construir cárceles, sin embargo, actualmente hay proyectos de construcción de cárceles, es decir, el hecho de que se apruebe esta norma no va a implicar que esos proyectos dejen de realizarse, ¿ya? Y tal y como señalamos, este proyecto y el acuerdo que hubo interinstitucional, donde hay un conjunto de equilibrios y de atribuciones y competencias que hay que tratar de equilibrar, de lo que se trata es enfrentar este problema por la vía legislativa en lo que tiene que ver con alteración, modificación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios donde ya existe y donde tenemos un problema de congelamiento de los planes reguladores. Entonces, reitero lo que ya señalé para la primera indicación. Nosotros como ejecutivos consideramos que es una indicación inadmisible, más allá de que ya la haya votado los diputados y diputadas, pero tengo que reiterar mi prevención al respecto. Muchas gracias. No, el subsecretario se refería a la indicación anterior. Aquí claramente hay una indicación que suprime, y yo vuelvo a insistir, porque a lo mejor alguien no lo vio. Esto no dice relación con los procesos de construcción de nuevas cárceles, sino que la facultad que tiene el Ministerio de Justicia de solicitar o proponer al Ministerio de Vivienda el congelar o alterar o no considerar las normas de planificación territorial para el efecto originalmente de ampliación, reconstrucción o modificación, y no de nueva construcción. Señor subsecretario. Sí. Presidente, solo una observación que me señalan, que en el comparado, efectivamente la indicación habla de suprimir el inciso cuarto. Sí. Sin embargo, el proyecto tiene inciso quinto. Sí. Pero aparece tarjado. Hay un error. Para que no se nos genere una confusión, porque el inciso quinto es fundamental para el proyecto. Sí. Ya. Gracias por le doy la palabra inmediata, diputada estaría Giles. contemplado dentro de la indicación. Nos hace la observación que el tachado del inciso final de la página 4 sigue vigente, no hay ninguna indicación respecto a ese inciso. ¿Ok? Diputada Giles. Sí. Presidente, la última intervención anterior a esta del Ejecutivo no me quedó claro si lo que nos trató de decir el subsecretario es que va a hacer reserva de constitucionalidad respecto a esta indicación, o simplemente volvió a reiterar un argumento que ya había dado respecto de que para el Ejecutivo inadmisible, cosa que todos sabemos. Yo creo que, no sé, subsecretario, que reafirma lo fundado, lo planteado respecto a la primera indicación. Entonces, dicho eso,
Y sin más, vamos a proceder entonces a votar la indicación del diputado, el inciso cuarto, que suprime. Claro, en aquellos casos, ¿Sí? señor presidente, en Sí. aquellos casos en que se pide la supresión, en el fondo no se trata de una indicación, porque la libertad de votar Es siempre como una votación existe. separada, claro. Claro, es como una votación separada, Claro. y siempre la hemos interpretado de esa Ok, manera, tiene ¿no? razón. Don Jorge Alessandri, inciso cuarto, por favor. Están A muteados. favor. Ahí sí, a favor. Claro. A favor del inciso cuarto, don Jorge Alessandri. Don Gustavo Benavente. El inciso cuarto. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. Diputada Carolina Tello. El inciso cuarto. ¿El inciso con la indicación? El inciso cuarto. Solamente el El inciso. inciso cuarto solito. A favor. A favor. Perdón. Disculpe, se hizo la precisión respecto de que Inciso cuarto. cuando en el inciso cuarto o en cualquier norma hay una indicación que suprime un artículo, lo que se vota es el artículo, en definitiva. Es como una votación separada. Yo creo que ha habido un error por parte de algunos diputados en su votación y la buena fe y la armonía que siempre reina aquí, le quiero pedir a la comisión que reabramos la votación nuevamente, eliminemos esta votación. ¿Ha habido consideración de este error? Si estamos todos de acuerdo. Sí, procedemos a votar Bien. nuevamente entonces No. el inciso cuarto. ¿A Sí, favor o en contra? inciso cuarto, don Jorge Alessandri, a favor o en contra, como bien dice el señor presidente. Al final, por favor. Al final, don Jorge, don Gustavo, En contra. en contra de don Gustavo. El inciso cuarto, don Miguel Ángel Calisto. Al final. Diputada Carolina Tello, el inciso cuarto. A favor, secretario. A favor, diputada Tello. Diputado don Marcos y la Vaca, inciso cuarto. Sí, presidente, en congruencia con lo que votamos al comienzo respecto al ingreso de la construcción de recintos penitenciarios nuevos, el mantener este inciso sería votar en contra de lo que ya votamos. Entonces voy a manifestar a favor de la indicación, por lo tanto, por la supresión del inciso. Sí, entonces vota en contra del inciso. Diputada Pamela Giles, del inciso también, por favor. A favor. A favor del inciso. Don Andrés Longton, en contra. Diputada Catalina Pérez, inciso. Del inciso. A favor. A favor del inciso. Don Luis Sánchez, En contra. en contra. Don Gonzalo Vinter, del inciso. A favor del inciso. A favor del inciso. Tenemos pendiente la votación de don Jorge Alessandri. En contra. Don Jorge en contra y don Miguel Ángel Calisto. En contra, señor En secretario. contra, don Miguel Ángel Calisto. Y señor Pues sí. presidente, a favor. Sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 0. ¿Estamos bien? Ya. 5, 6, 0, señor presidente. 5 a favor, 6 en contra, 0 abstención. Entonces se rechaza el inciso cuarto. Y queda el inciso final, que le da sentido a esta norma, como bien lo plantea el subsecretario, que establece que lo dispuesto en este artículo prevalecerá sobre cualquier otra norma que verse sobre las mismas materias. Entonces yo quería proponer que lo aprobemos por unanimidad para dar agilidad a la tramitación. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces aprobamos el inciso final del artículo primero por unanimidad y con eso damos por despachado el artículo primero. Ya. Hay una indicación del Ejecutivo para intercalar un artículo segundo nuevo, pasando los actuales artículos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente, del siguiente tenor. Artículo segundo, los proyectos de inversión relativos a alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios que se lleven a cabo de conformidad con las disposiciones de la presente ley deberán diseñarse y ejecutarse procurando considerar la adecuada protección de los derechos de todas las personas, teniendo en especial atención sus características particulares y su situación de vulnerabilidad, considerando para ello enfoques como el de género y el de derechos humanos, entre otros. Señor subsecretario. Sí. Sí, presidente, por su intermedio, bueno, tal como señalaba al comienzo de la sesión, el día lunes se hizo una sesión
podríamos decir, extraordinaria de la comisión en el Ministerio de Justicia. Nosotros ahí pudimos exponer el plan de condiciones carcelarias, para mujeres, que tiene medidas de corto, mediano y largo plazo para hacernos cargo de la situación de privación de libertad de ese grupo en particular, que son las mujeres. Entre otras cosas, dábamos a conocer algunas cifras que son relevantes. Aproximadamente 4.000 mujeres son las que tiene nuestro sistema penitenciario. Eso implica que son aproximadamente un 7% de el universo de las personas que se encuentran privadas de libertad. Esto ha llevado, entre otras cosas, que ha existido una gran invisibilización de las mujeres en cuanto a su condición de privación de libertad. Es decir, los establecimientos penitenciarios no cuentan con las características en materia de infraestructura para hacerse cargo de las especiales consideraciones que tienen las mujeres en ese aspecto, entre otros, por ejemplo, la situación de las mujeres que tienen hijos al interior de los establecimientos penitenciarios o se encuentran embarazadas. De hecho, existen pocos recintos penitenciarios con capacidades para albergar a ese tipo de población específica. Y entre otras cosas, esto es un problema que tiene el sistema penitenciario a nivel general, es algo de lo cual nosotros nos hemos estado haciendo cargo, hemos entroncado con un proyecto que tenía la ex ministra de Justicia, Patricia Pérez, en esta materia en particular, que fue ministra de Justicia en el gobierno del primer gobierno del presidente Piñera y actualmente es jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ella planteó, o fue de las personas pioneras en plantear la necesidad de que los sistemas penitenciarios tuvieran una perspectiva de género y se hiciera cargo de esta invisibilización que han tenido las mujeres a lo largo del sistema penitenciario, por el hecho de que son un grupo muy pequeño y por el hecho de que en general todo el sistema penitenciario solo contempla en materia de infraestructura, en materia de programas de reinserción, en materias de normas penitenciarias y en materias de enfoques solo contempla una perspectiva masculina porque es la principal población que existe al interior de los establecimientos penitenciarios. Entonces, para eso nosotros presentamos, a raíz de una discusión, conversación que se dio acá en la comisión cuando presentamos en general este proyecto, les presentamos el proyecto, el plan de condiciones penitenciarias para mujeres en detalle, y además se lo acompañamos a la comisión para que ustedes los pudieran conocer. En materia de infraestructura, también ese plan contempla medidas de corto, mediano y largo plazo. Entre otras, ya inauguramos la remodelación que se hizo al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, una remodelación importante donde pudimos construir una nueva sala materno-infantil que se hace cargo de las malas condiciones que tenía la sala materno-infantil de San Miguel. Está en cartera inaugurar prontamente el Centro Penitenciario Femenino de Bulnes, que nos va a permitir también hacernos cargo de una situación compleja que hay en la región del Ñuble y también en parte en la región de Biobío respecto a los centros penitenciarios femeninos. Y la indicación lo que busca es que exista un mandato para que en los proyectos de alteración, modificación o reconstrucción que se hagan producto de esta ley también se tenga en cuenta esta perspectiva, entendiendo que sería un mandato específico de parte del legislador y ya no solo una medida administrativa que estaría tomando dentro de las órbitas de sus facultades el Ejecutivo. Muchas gracias, señor subsecretario. Tiene la palabra el diputado Sánchez, la diputada Giles, el diputado Benavente, el diputado Longton. Muchas gracias, presidente. Me genera muchas dudas esta indicación del Ejecutivo porque la forma en que está planteada no da suficiente claridad respecto a qué es lo que se pretende. Cuando señala acá que para efecto de dar concreción a una política pública tiene que tener en consideración los derechos humanos están recogidos en la Constitución y vinculan por completo todas las actuaciones del Estado, se señalan o no se señalan en este proyecto de ley. Entonces, suena como un poquito, en el fondo, de más por ese lado. Y lo que me genera a mí más dudas es cuando se plantea esto respecto del enfoque de género. No porque tenga algún problema con el concepto, sino porque el concepto en sí es tan líquido, tan moldeable, tan interpretable, que de verdad resulta imposible de entender con la sola redacción de esta indicación cuál es la intención detrás y qué efectos va a tener esto. Respecto a tener en consideración la situación de vulnerabilidad, existen un montón de otras normas que ya vinculan al Estado de todo nivel, resoluciones, decretos, leyes, incluso la misma Constitución que establece esto ya de forma vinculante. Entonces, de verdad me resulta muy difícil entender cuál es la intención detrás de esta indicación. Por lo demás, de cierta forma queda un poco desactualizada su redacción por las indicaciones que ya se han aprobado
dado que esto solo habla de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios en consonancia con la redacción original de este proyecto de ley, pero dado que ya se ha incorporado la construcción, resulta un poco un sinsentido que cualquier norma que se apruebe en esta no incluya esa... o no haga extensible su aplicación al escenario de la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Creo que es muy complejo que incorporemos aquí dentro de este proyecto de ley normas que su sentido de alcance puede ser completamente diverso, puede ser interpretado de cualquier manera, y yo estaría por rechazarlo, a menos que el gobierno venga a complementar esta redacción de alguna manera, que no sé si es posible ya a estas alturas de la tramitación, pero de verdad me parece muy complejo aprobar aquí una norma que pareciera ser, esto puede interpretarse de maneras infinitas, y puede ser incluso utilizada para entrampar eventualmente el proceso de remodelación o reconstrucción de una cárcel, pudiendo cualquier persona llegar a alegar que esto no alcanza un estándar determinado de enfoque de género o no alcanza un estándar determinado de resguardo a la vulnerabilidad, y judicializado incluso en el fondo la inversión por parte del Ministerio de Justicia para efectos de generar nuevas cárceles, que creo que eso sería muy negativo. Por lo mismo yo creo que el detalle en la redacción aquí no está a la altura y creo que esta indicación hay que rechazarla. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputada Giles. Bueno, como ha recordado el subsecretario por su intermedio, presidente, en la sesión pasada en que vimos este proyecto, hice una propuesta, si no le molesta a la diputada Pérez, y al diputado Longton y al presidente, tal vez pudieran escucharme. Gracias, qué bueno. En la sesión precedente hablé respecto de la necesidad de darle enfoque de género de un gobierno que se dice feminista a este proyecto en particular, y desarrollé, no lo voy a volver a hacer, las condicionantes en que viven las mujeres en la cárcel y, más importante aún, sus hijos. En la práctica están encarcelados con ellas hasta los 2 años. Se abrió entonces la sugerencia de mi parte de que el gobierno le diera perspectiva de género a su proyecto. El gobierno con perspectiva de género le diera perspectiva de género en ese marco, en el marco del plan de condiciones penitenciarias que efectivamente ya existe. Existe, quizás es mucho decir, está publicado en una página, ¿ya? Y resulta que nos encontramos, presidente, en mi opinión, con lo que en la sabiduría profunda del COA sería un collar de melones. Así le decimos los patos malos a lo que en la práctica no sirve para nada y nadie va a usar. O sea, aquí se ha perdido una posibilidad magnífica de hacer una indicación por parte del Ejecutivo, que no puedo hacer yo, por razones que a todos les quedó claro en la primera parte de esta sesión, ¿cierto? ¿Por qué no la hago yo? ¿Cierto? Porque significa gasto, probablemente una propuesta detallada para mejorar la vida al menos de esos niños y ojalá de esas mujeres que están hoy día en los recintos carcelarios. Entonces nos encontramos con este collar de melones, que es como un trámite curioso, porque me tomé la molestia en estos días de conversar personalmente con la ministra de la Mujer y Equidad de Género respecto de este asunto, y también personalmente con el ministro de Justicia. Ambos, por supuesto, preocupadísimos de la población penal femenina y de los infantes que están en la cárcel, y nos encontramos entonces con un collar de melones. A mí me parece que es una oportunidad perdida, inexplicablemente, casi por cumplir, y es lamentable que un gobierno que está en el suelo, sin ninguna capacidad de administración, pierda una posibilidad porque la quiere perder, porque no hay ninguna otra explicación. Gracias, diputada Giles. Diputado Longton. Presidente, yo creo que esta sí que es una indicación inadmisible. Porque si uno ve el fundamento del proyecto y los artículos, el primer artículo se refiere a las modificaciones de los planes reguladores para efectos de poder facilitar la reparación, ampliación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios. Y el segundo artículo habla de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para que eso se concrete respecto al congelamiento de los planes reguladores.
¿qué tiene que ver eso con el enfoque de género o la protección de situaciones particulares de vulnerabilidad? Absolutamente nada. Entonces, aquí obviamente hubo la intención de dar un gesto político quizá a cierto sector de la coalición, dándole el gusto con esta indicación, pero esto debería tratarse en otro proyecto. Yo no tengo ningún problema con el tema del enfoque de género, protección de los derechos humanos. Creo que además son garantías que son constitucionales, que están protegidas. Muchas de lo que señala acá está ya en la Constitución, y por lo tanto uno siempre cometemos el error de repetir normativa que ya está resguardada a nivel constitucional, que además es la norma mayor jerarquía, por lo tanto hay una protección superior. Por lo tanto, me parece que es inadmisible desde ese punto de vista, presidente, que no tiene nada que ver el congelamiento de los planes reguladores con el enfoque de género y las situaciones especiales de vulnerabilidad que por lo demás hay que proteger. Yo estuve en la reunión además con el subsecretario y el ministro de Justicia, a propósito, tratando, o sea, viendo y conociendo el programa de gobierno, la política pública que hay detrás de esto. Pedí algunas precisiones, sobre todo lo que tiene que ver con enfoque de género y cómo lo van a tratar más en específico para tener un marco claro, y ahí comparto la apreciación que hizo por su intermedio el diputado Sánchez, pero me parece que no tiene nada que ver esto, es mezclar peras con manzanas, presidente, es salirnos absolutamente del objetivo de este proyecto, y por eso yo no estoy por aprobar esta indicación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Señor subsecretario, ¿no? No. Si quiere. Sí. Ya, disculpe, no. Diputado Buenavente, diputada Pérez. Secretario. Gracias, presidente. A mí yo concuerdo con lo que se ha dicho en relación. Primero, yo busqué en el proyecto y en el mensaje algo que tenga que ver con enfoque de género, y la verdad que no encontré. Por tanto, no estaría muy de acuerdo con las ideas matrices del proyecto. Pero además yo concuerdo en parte que esto puede ser al final una mera declaración de intenciones y no va a tener ningún efecto para lo que se propone, que es a lo mejor mejorar la situación carcelaria de las mujeres que están presas. Digamos que sabemos que hay un problema profundo que requiere una atención mucho mayor, pero también tenemos que pensar en los efectos jurídicos de cada norma, y lo que dice el diputado Sánchez tiene toda la razón. Aquí esto sí, el único efecto que puede producir una enorme judicialización en el caso de aquellas cárceles que a lo mejor no cumplen con los estándares que pueden exigir grupos de presión, digamos. Y por último, me preocupa la amplitud de la norma, que no solo se debe considerar, como dice la indicación, enfoques de género y derechos humanos. Aquí los menciona de manera ejemplar, porque dice, entre otros. ¿Y cuáles son los otros enfoques? Entonces, dejar abierta una norma de esta importancia, dejarla abierta a cualquier enfoque que se le ocurra a cualquier grupo, la verdad es que me parece incluso peligroso, presidente. Gracias. Diputada Pérez. ¿Pérez usted? Muchas gracias, presidente. Primero, respecto a lo señalado por su intermedio, presidente, por el diputado Longton. Evidentemente la indicación que presenta el Ejecutivo hace referencia a la caracterización de los proyectos de inversión respecto de los cuales estamos legislando, y por tanto me parece completamente no al lugar asegurar de que esto estaría fuera de las ideas matrices del proyecto. No me parece que hubiese otra indicación más acorde a las ideas matrices del proyecto que caracterizar aquello que el proyecto pretende regular. En segundo lugar, respecto a las preocupaciones que han señalado algunos parlamentarios en términos de a veces la excesiva generalidad y a veces la excesiva particularidad, por ejemplo, respecto de la conveniencia o no de incorporar enfoque de género en específico, o la generalidad de una norma que parece no tener una limitación clara. A mí me parece que si bien es correcto afirmar que los principios de respeto a los derechos humanos son parte de nuestra legislación, de nuestra constitución política, y por tanto son aplicables a toda la normativa, como señala el diputado Sánchez, lo valioso de esta indicación es justamente la incorporación específica del término, por ejemplo, para no equivocarme, enfoques como el de género, para no decir que acá hay ideología de género, que a algunos les complica, enfoques como el de género. Esa es la parte valiosa que a mí me parece añade este artículo a nuestra regulación vigente, porque el resto, tal como señala el diputado Sánchez, podría ser objeto hoy día mismo de procesos de judicialización si alguien estimara que la construcción de un proyecto de inversión no se acoge a los principios de derechos fundamentales o derechos humanos considerados en nuestra constitución política. Entonces, si el problema es la judicialización, ese problema lo podríamos tener hoy. Lo relevante aquí me parece, en términos de lo que incorpora o lo que suma la norma al proyecto, es
como el de género, que me parece que es lo que no se encuentra presente en nuestra legislación vigente y sí podría ser un aporte justo a lo que todos queremos regular, entiendo yo, como por ejemplo los derechos de infantes o niños y niñas menores de 2 años, como ha señalado la diputada Giles, que hoy día están encarcelados en la práctica, tal como ella señala, junto con sus madres. Entonces, me parece que el valor de la indicación es aquella. Si queremos modificarla de alguna manera para, digamos, controlar una mayor especificidad o dar mayor certeza jurídica, yo pediría que por favor se incorporara o se mantuviera el término enfoque de género dentro de la indicación del Ejecutivo o del patrocinio de los parlamentarios. Diputado Calisto, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que hay que entender, yo creo que hay que salirnos un poco de la sobreideologización de la discusión, porque yo creo que todos queremos lo mismo en lo que estamos conversando. Ahora, yo creo que para no perder la indicación del Ejecutivo, se lo señalaba al subsecretario, yo creo que esta propuesta debería llegar hasta donde se señala que estos centros de establecimiento deberán diseñarse y ejecutarse procurando considerar la protección a los derechos de todas las personas. Yo dejaría hasta ahí esa indicación, la propuesta del Ejecutivo, y haría otra, si es posible, o siguiente de esta, para poder hacer un punto con mayor precisión a propósito de lo que decía la diputada Giles, respecto de la situación de las madres con los niños, que de tal manera que no quede como el enfoque de género como una cosa muy amplia, porque evidentemente se sobreideologiza. Tenemos que apuntar al problema, y el problema es que hoy día hay niños que nacen en las cárceles, que están, en fin, cómo damos la protección a esas madres, a esos niños. Yo creo que hay que precisar un poco más, presidente, ese punto particularmente, y para no perder la indicación completa, yo estaría disponible hasta la protección de los derechos de todas las personas. Y no me molesta que en otra indicación se proponga el enfoque de género, tema con las madres, en fin. Se puede hacer una buena reacción, una buena propuesta por parte del Ejecutivo. Quiero dar tiro que ando. Sí. Muchas gracias. Simplemente respaldar de cierta forma lo que ha señalado el diputado Calisto. Yo creo que esta indicación debiese quedar simplemente hasta donde se dice personas. Creo que ahí está perfecto. Y si es que vamos a tratar este tema en los términos en que se ha planteado por cada uno de los presentes aquí en la mesa, de cierta forma restringirlo, acotarlo a la protección de la maternidad vulnerable y a los derechos de los niños dentro del contexto de tratados internacionales, nuestra constitución y la legislación vigente, me parece espectacular. Y eso yo creo que generaría consenso total dentro de esta mesa. Yo lo único que pido es que ojalá podamos en el fondo acotarlo y definirlo con ese grado de especificidad, precisamente porque si lo que estamos buscando es darle mayores garantías a esas madres que hoy día se encuentran en prisión preventiva o condenadas cumpliendo alguna condena, y proteger también los derechos de los niños que nacen dentro de ese contexto, que no tienen ninguna culpa ni responsabilidad de la situación que están viviendo sus madres, la mejor forma de darle concreción es esta. Con una ley como la que ha propuesto el Ejecutivo no les damos ningún resguardo y no hay ninguna forma de hacer exigible entre tribunales ninguna política por parte del Estado en relación precisamente con eso, porque no se detalla con el grado de especificidad suficiente. Muchas gracias. Gracias. Diputada Tello y subsecretario. Muchas gracias, presidente. Me parece muy importante y destacable el ánimo, más allá de la redacción de la indicación propiamente tal, respecto de resguardar algo que hoy me parece que es sumamente relevante, que tiene que ver con lo que dijo por su intermedio, presidente, la diputada Pamela Giles, ¿cierto?, respecto de cuáles son las condiciones penitenciarias hoy día para esas mujeres y esos hijos e hijas, niños, niñas que se encuentran en situaciones que sabemos no son las más adecuadas. E insisto, más allá del término o de la redacción que hoy día se utiliza por el Ejecutivo en esta indicación, a mí me parece que sería muy importante que pudiéramos, ojalá, buscar una redacción que fuera más de consenso, en atención a que efectivamente la intención se comparte, sin embargo la redacción a criterio, ¿cierto?, de algunos diputados que mencionaron anteriormente a mí, no quedaría claro. Ahora, particularmente por enfoque de género, yo entiendo la especial situación en la que se encuentran las mujeres que están en un contexto determinado, en este caso, ¿cierto?, dentro de un centro penitenciario, y tener una especial atención y un especial tratamiento respecto de aquello.
Y me parece que sería saludable para esto de poder aprovechar, ¿cierto?, este espacio y esta instancia de legislar para que efectivamente logremos el objetivo, que es resguardar y mejorar las condiciones en las que se encuentran las mujeres, los niños y las niñas en condiciones carcelarias. Así que yo propongo aquello. Sería interesante poder ver, explorar la posibilidad de buscar una redacción que sea más de consenso. Gracias. Muchas gracias. Señor subsecretario. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Bueno, primero que todo decir que efectivamente lo que trata esta indicación es hacerse cargo de un problema que, tal como señalaba al comienzo, tiene que ver con que el sistema penitenciario ha invisibilizado de una manera constante y permanente la situación de las mujeres privadas de libertad y sus especiales características, ¿ya? Entre otras cosas, debido a que son un 7% de la población penitenciaria, a diferencia de otros lugares, y que los establecimientos penitenciarios han sido construidos en general con una perspectiva masculina y con todo lo que eso implica. Dado aquello y que esta indicación lo que busca es que cuando se realicen ampliaciones, alteraciones, modificaciones o reconstrucciones de establecimientos penitenciarios, se tenga en consideración aquello y no se pase por alto producto de esta invisibilización que ha existido, nosotros presentamos la indicación que está. Entendiendo el ánimo que hay en la comisión de que esto sea mucho más específico, lo que yo propongo es que se mantenga la indicación y en la parte final se reemplace lo siguiente, que diga: la protección de los derechos de todas las personas, teniendo especial atención a sus características particulares y en particular, del derecho de todas las personas y en particular de las mujeres privadas de libertad. Con eso damos un mandato concreto de que cuando se vaya a alterar, modificar o alterar un establecimiento penitenciario, tenga que tomarse en consideración en particular la situación de las mujeres privadas de libertad, y eso implica todas las mujeres privadas de libertad, que entre ellas están la situación de las mujeres que son madres al interior de los establecimientos penitenciarios. Subsecretario, la reacción sería entonces... Sería: los proyectos de inversión relativos a la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios que se lleven a cabo de conformidad con las disposiciones de la presente ley deberán diseñarse y ejecutarse procurando considerar la adecuada protección de los derechos de todas las personas y en particular de las mujeres privadas de libertad. ¿Y en particular? Es que yo no normalizaría la situación porque de una u otra manera también hay un proyecto que busca que ojalá las mujeres que están privadas de libertad, que es la conocida como ley Sayen, que está en el último trámite, no tengan la situación de maternidad en la cárcel. Entonces yo como trataría de que hiciéramos coincidentes, y entendiendo que las mujeres privadas de libertad son algunas madres, la incorporamos. De las mujeres privadas de libertad. Claro. Sí. Presidente, por su intermedio, entiendo que el subsecretario lo que planteaba era el uso del concepto o la voz en particular. Sí. Yo plantearía que en reemplazo de eso sea en especial. Sí. Diputada Giles. Diputada Giles. Presidente, yo creo que la diputada Tello, que venía de reemplazante, nos ha abierto una posibilidad de acuerdo aparentemente, pero que yo creo que todavía se podría perfeccionar un poco. Yo creo que entiendo la digresión que hace el subsecretario en relación a esta legislación que pudiera ser eventualmente aprobada en el corto plazo. Sin embargo, a mí me parece, primero, agradezco que no haya problema en sacar la mención al enfoque de género, que en realidad no es lo medular, las palabras. Lo medular es lo que nos ha sugerido la diputada Tello. Pero a mí me sigue pareciendo importante a esa posibilidad que nos entrega el Ejecutivo, que me parece brillante, agregar la presencia de los menores, en especial recaudo de sus hijos cuando los haya, cuando no los haya evidentemente no podrá haber recaudo. O sea, no creo que hubiera mayor dificultad, y me parece que es determinante para un legislador que va a recibir esto y va a tener que operar sobre la base de ese criterio, tener en cuenta. Recuérdense ustedes que cuando lo mencionamos en la sesión pasada, ninguno tenía en cuenta eso así como en la primera, en la frontalidad, ¿ya? Entonces a mí me parece que para los tribunales correspondientes sería bueno poder agregar eso, si es que fuera
por favor, por su intermedio al subsecretario, ¿ya? Muchas gracias, diputada. Yo celebro la concordia y el ánimo colaborativo de la comisión. No sé si usted, subsecretario, lo tuviera bien de complementar y de las mujeres, y en especial, atención a lo que plantea el diputado Sánchez, de las mujeres privadas en libertad y sus hijos. ¿Es más complejo? Sí, presidente, no se me ocurre en este momento una redacción que contemple solo los hijos de las mujeres que se encuentran con ellos privados de libertad, porque si hablamos de sus hijos, las mujeres tienen muchas veces hijos que no se encuentran con ellos. Entonces, creo que si la dejamos en las mujeres privadas de libertad, hacemos consideración a que Sí, está bien. están contemplados en el sentido amplio. Si ponemos sus hijos, los proyectos de alteración, modificación, se vuelve más complejo. Lo que pasa para ordenar el debate, subsecretario. Claro, porque a ver, para que ordenemos el debate, hay dos temas en cuestión. Claro, uno podría pensar, oye, todas las mujeres eventualmente pueden ser madres, sí. Ahora, ¿todas pueden estar con sus hijos? No. Entonces, si hacemos una referencia al reglamento que permite que los hijos o hijas, era el colegio de abogados, no hay problema, no era el ministerio. Sí. No lo rechazamos en un principio. De hecho, creo que estamos apuntando todo a lo mismo. Lo que pasa es que en esto hay que ser muy, muy, muy preciso por un problema de suprainclusión, de infrainclusión, de que de una u otra manera esto también tiene implicancia en los proyectos de infraestructuras que se realicen, y tendríamos que ver cuál es revisar la normativa respectiva que ha dictado Gendarmería para ser muy, muy, muy concreto al respecto. Mira, nosotros tenemos dos alternativas, subsecretario, porque efectivamente la redacción general puede estar contemplada para las madres en su condición de tal, o sea, para las mujeres en su condición de tal, podría ser lo suficiente. Diputado Calisto, diputada Tello. Sí, presidente, mire, yo le sugiero, por su intermedio, señor subsecretario, que podamos aprobar hasta donde señala derecho a todas las personas y que en un inciso posterior él puede tener una propuesta redactada en la línea de lo que habíamos dicho, el tema de especial atención a las mujeres y sus hijos, acotado conforme a lo que se ha planteado acá, o sea, para poder resolver algo de lo que se ha planteado. Diputada Tello. Gracias, presidente. Yo creo que para efectos de poder salvar lo que hice por un lado el subsecretario por su intermedio y lo que estamos planteando desde la mesa de la comisión, ¿cierto? Podría ser algo así como las mujeres y sus hijos o hijas en aquellos casos que corresponda conforme a la normativa vigente. Y creo que bajo esa frase debiera quedar bajo, valga la redundancia, los reglamentos, la normativa y eventualmente algún otro tipo de regulación que en el fondo determine desde y hasta cuándo los hijos e hijas se encuentran acompañando a sus madres en los recintos penitenciarios. Y en la eventualidad, cierto, que avanzara justamente la ley Sallén, como dice acá el subsecretario, tampoco se cruzaría con aquello porque estaría dentro de la normativa vigente al respecto. Pero mira, esa es una propuesta que yo creo que podría... Lo que pasa es lo siguiente, para que generemos consensos, porque la idea es que nosotros estamos casi a punto de despachar, no quedan indicaciones. Entonces podríamos despachar este proyecto para que se fuera a sala la próxima semana. Entonces, si hiciéramos un esfuerzo, se podría ir a sala la próxima semana. Yo sé, ministro, que también queda después otro trámite, la posibilidad de que podamos, incluso con el compromiso amplio de poder enmendarlo en la propia sala, para que podamos renovar o ver alguna alternativa, para que se pueda ir a sala lo antes posible, un proyecto que creo que es tan importante para agilizar el proyecto, porque otra alternativa es que dejemos stand-by y que generemos otro inciso y lo aprobemos el día lunes, por ejemplo. ¿Ah? Sí, diputado Longton. Propuesta y para
obviamente manifestar el ánimo a un acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el subsecretario, porque uno cuando restringe los conceptos, en general, esa restricción afecta a quien se pretende proteger. Y si tú dices la mujer y sus hijos, lo más probable que pueda hacer que ese concepto se interprete solamente para la relación de la mujer con sus hijos y no otras situaciones. Y tú a la mujer tienes que protegerla de manera integral, no solamente respecto a los hijos, sino también respecto a la construcción, la infraestructura, es decir, una serie de elementos adicionales. Entonces, cuando tú dices mujer, claro. no solamente en su condición de madre, cuando tú dices mujer, se entiende todo eso, porque el concepto se entiende de manera amplia y todo lo que conlleva la convivencia de una mujer en un recinto penitenciario, y eso tiene que ver directamente también en la relación con sus hijos, presidente. Por lo tanto, me parece que la propuesta del subsecretario reúne todas esas características para considerarse una propuesta acorde a la protección que se quiere dar a las mujeres. Eso, gracias. Muchas gracias. Está diputado con el diputado Alonso. Diputada Giles. Y después el diputado Alonso. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer la diputada Tello. Cuando digo estoy de acuerdo, en realidad quiero decirlo francamente, yo estoy indignada. O sea, encuentro que es impresionante la tupé, en fin, no quiero calificar del gobierno teniendo esta posibilidad, y me parecería gravísimo que este proyecto saliera de aquí, habiendo ocurrido esta discusión que estamos teniendo, que me imagino que será de público conocimiento, sin que se resuelva este tema. Yo quiero recordarles a todos, lo que es obvio, que este inciso existe por esta petición, por esta razón, ¿ya? Porque la propuesta que hice se refería exactamente a esto y solo a esto, y para eso se hizo una sesión especial el día lunes pasado, y para eso se trajo este inciso insólito a votación. Entonces, yo quiero decirle, presidente, que estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho la diputada Tello. Sigo considerando que es muy relevante que esta comisión en este proyecto incluya, saque de la invisibilidad a las mujeres reas o que están presas y a sus hijos. Justamente sacarlos de la invisibilidad, que es lo que supuestamente tanto le preocupa al subsecretario y al ministro por su intermedio, presidente, significa en este acto concreto, legislativo, contemplarlos y darles visibilidad. Entonces, yo quisiera pedirle primero que lo resolvamos ahora, que el subsecretario tome una definición, y por ningún motivo, y lo digo claramente, estoy de acuerdo con que dejemos como una cosita esperando. ¿Para qué? Si todos los elementos los tenemos acá. Okay. Y lo que vamos a hacer, si es que pasa eso, es dilatar, y es evidente que el subsecretario lo que no quiere es topar esto con la ley Sallén. ¿Ya? Entonces... Muchas gracias. Con otro proyecto de ley que está en tramitación. Diputado Calisto. Muy preciso, mire, yo quiero coincidir, presidente, con lo que ha dicho el diputado Sánchez. Yo creo que cuando señala la protección especialmente de las mujeres y los hijos que residen con ellas en los centros penitenciarios. Yo creo que eso es puntual porque hoy día la defensa, y no coincido con el diputado Longton, presidente, porque hoy día los derechos de los hombres y las mujeres que están recluidos en centros penitenciarios están garantizados los derechos, los espacios, en fin. Lo que estamos planteando acá es una focalización especial a las mujeres y sus hijos, la mujer que tiene niños dentro de la cárcel, y sobre todo garantizar los derechos de esos niños para que tengan las condiciones a propósito de la infraestructura que se está planteando. Eso yo creo que es la señal que se quiere dar, y es lo que ha dicho también la diputada Giles, presidente. Oye, yo les quería proponer una redacción, subsecretario, para ver si podemos salvar este tema, que es, terminamos con las personas y en especial de las mujeres privadas en libertad y en su condición de madre. ¿Sí? ¿Sí? Para ser súper preciso. Dice, en particular, porque entiendo que los otros estamos de acuerdo, de las mujeres privadas de libertad, en especial, claro, de las mujeres privadas de libertad, de las mujeres gestantes en periodo de lactancia y de sus hijas e hijos menores de 2 años. Y ahí se hace claro, y ahí se hace el link con el proyecto de ley Sallén, que tiene la misma redacción. Profesor, el subsecretario. Oiga, muchas gracias por la paciencia, subsecretario. Yo creo que hemos arribado dentro del debate y se han tomado todas las consideraciones, y yo le quiero proponer
Que me la repita, la escribió. En libertad. Especial de las mujeres privadas de libertad. Teniendo especial atención Coma, a la teniendo- situación de las mujeres privadas de libertad, ¿Ya? coma, en particular de las mujeres gestantes, coma, en periodo de lactancia y de sus hijos e hijas menores de 2 años. Repítame, en particular, Es que hay repítemelo, porfa, para que lo está anotando el secreto. Pau, porfa. En particular, ¿sí? La situación de las mujeres privadas de libertad, en particular de las mujeres gestantes o embarazadas, en periodo de lactancia y de sus hijos e hijas menores de 2 años. Oye, nos queda muy bien. De todas maneras, está en la... Si nos envías eso por WhatsApp, para la redacción, y la vamos a votar ahora. Por favor, Catalina, diputada Pérez. Solo me gustaría, tanto para la historia de la ley como para aclararlo, me preocupa que el en particular de mujeres gestantes, lactantes y de sus hijos excluya a mujeres no gestantes, no lactantes, porque no, dice eso en decía- especial de mujeres y luego en particular. ¿El particular no excluye el general? Esa es mi pregunta. Señor subsecretario. decía, en especial de las mujeres privadas de libertad, coma, teniendo especial atención en las mujeres gestantes en periodo de lactancia, o sea, coma, en periodo de lactancia, y de sus hijas e hijos menores de 2 años. Esa coma me deja tranquila. Muchas Son- gracias. Son todas esas Perfecto. situaciones. Sí. Muchas gracias. Oye, entonces lo que secretario. vamos a hacer, si les parece a la comisión, es votar este artículo completo y vamos a suscribir todos esta indicación. ¿Les parece? La vamos a suscribir todos. Que corra para allá, todos le ponen una firma. Coma. ¿Cuál es su diputado Benavente? Lo correcto es que debemos rechazar la indicación original del Ejecutivo No, lo que estamos haciendo por lo mismo es una indicación nueva, del que es la que estamos... Ejecutivo No, nuestra. nuestra Y rechazar suscrita por todos. la anterior del Ejecutivo, Porque como vamos a votar esta indicación, se entiende rechazada la otra la diputada. del Benavente. Ejecutivo. Gracias por su rigurosidad, que no la tuvo al principio, pero está bien. Oye, entonces, sí, claro, nosotros hacemos aparte. Pero es que venía bien, po. Oye, vuelvo a insistir en agradecer el espíritu colaborativo, la confianza y también la disposición del Ejecutivo para sacar una norma que va a ser aprobada por unanimidad. Entonces le quiero proponer que este nuevo artículo segundo, que está ahí escrito, que es una indicación que reemplaza todo el artículo segundo, que incluye lo que planteó y la redacción comunitaria y solidaria, la pudiéramos aprobar por unanimidad. ¿Les parece? ¿Se aprueba por unanimidad? Diputado Alessandro, ¿lo aprobamos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad el artículo segundo. A continuación, sí, la voy a protocolizar. Oye, a continuación, corresponden las modificaciones al decreto con fuerza de ley número 458, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que contempla en el artículo 62 del decreto con fuerza de ley número 458 un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero. Y este artículo del proyecto de ley no tiene indicaciones y señala: no estarán afectos al congelamiento que se refiere al inciso anterior los aumentos de superficie edificada de establecimientos penitenciarios de hasta un 50% que resulten imprescindibles para mejorar su funcionamiento y asegurar el cumplimiento de sus funciones, previa calificación fundada de su necesidad por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con informe favorable de Gendarmería de Chile. En este caso, la calificación de obra imprescindible deberá ser informada por el mencionado ministerio a la Dirección de Obras Municipales del municipio correspondiente dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la dictación del respectivo acto administrativo. A estas obras le resultarán plenamente aplicables las disposiciones para obras de carácter penitenciario contemplados en el artículo 116 de la ley. Este nuevo artículo segundo, que insisto, propone un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, no ha sido objeto de indicaciones. Y por eso quiero proponer a la comisión que lo aprobemos por unanimidad. ¿Estamos todos de acuerdo?
Lo aprobamos por unanimidad. Diputado Alessandri, lo aprobamos por unanimidad. Por unanimidad. No se vaya, diputado Lonto, yo sé que tiene cosas importantes que hacer. El proyecto de ley contempla también un artículo tercero que está en la página, sí, huyó, que está en la página 8, pero dejó a su representante con Aldunate. Oye, que está en la página 8 del comparado, que es el artículo tercero del proyecto de ley que introduce en el artículo 8A del decreto de ley número 2859 de 1979 del Ministerio de Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente literal C nuevo. Letra C, asesorar, controlar y coordinar las acciones relativas a la persecución y prevención del surgimiento y operaciones de organizaciones delictivas criminales. Este artículo no ha sido objeto de indicaciones y también propongo a la comisión que lo aprobamos por unanimidad. Aprobamos ese gol, el artículo tercero, de manera unánime. Nuevas. Sí. Sí, la nueva. ¿Te acuerdas? Todavía no se promulga esa ley. ¿Por qué no se ha promulgado? Pues, está en el TC, pero salió el TC. ¿No? A continuación, corresponde sancionar las disposiciones transitorias propuestas en el proyecto de ley que han sido objeto, señor secretario, de indicaciones por parte del diputado Gustavo Benavente. ¿El transitorio no? El primer transitorio no tiene. El primero transitorio dice, el artículo primero de esta ley tendrá una vigencia de 48 meses contados desde su publicación en el Diario Oficial y no ha sido objeto de indicaciones y por eso propongo a la comisión que lo aprobemos por unanimidad el plazo de vigencia de la norma. Es que lo aprobamos. Pero después, cualquier consideración, la Secretaría le puede hacer las modificaciones respectivas. Sí. Cuando hay elementos de redacción específicos, la Secretaría tiene esa facultad. Y lo corregimos. Sí, que no está vigente todavía. No está pública, está publicada. ¿Está correcto entonces? Está bien. Ok. Oiga, entonces el artículo primero de las disposiciones transitorias que no ha sido objeto de indicaciones, que lo leí recién, lo aprobamos por unanimidad. ¿Les parece? Diputada Giles, diputado Alessandri, lo aprobamos por unanimidad. El artículo segundo de las disposiciones transitorias sí tiene una indicación por parte del diputado Benavente. El artículo segundo dice: las obras relativas a la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción del establecimiento penitenciario existente, a que den lugar sus modificaciones a los instrumentos de planificación territorial que sean aprobados de conformidad al artículo primero de esta ley, deberá iniciarse entre un plazo de 6 años, contados desde la publicación en el Diario Oficial del respectivo Decreto Supremo del Ministerio de Vivienda, y hay una indicación del diputado Gustavo Benavente que introduce 2 modificaciones al artículo segundo transitorio que le voy a pedir al diputado Benavente que las comente. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Bueno, la primera de ellas es concordante con lo que hemos aprobado. Que la inadmisible que aprobamos. Lo llamo es concordante. Sí, es concordante con lo que hemos aprobado, que se refiere también a incluir la construcción de recintos penitenciarios nuevos. Eso básicamente. La otra es cambiar solamente el plazo. Nos parece que 6 años es un plazo un poco excesivo, reducirlo a 4 años. Eso solamente. Y 3, el inciso segundo. ¿Sí? Señor subsecretario. Ok. El mismo. Artículo segundo transitorio. ¿Sí? También reduce 6 a 4. Señor subsecretario. Presidente, por su intermedio. Bueno, respecto a la primera indicación dentro del artículo segundo, me parece que ya lo discutimos, entonces no tengo más que agregar al respecto. Respecto a la segunda, creo que la intención que tiene afecta
precisamente lo que se busca restringir. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tenga un plazo de 6 años para iniciar la construcción permite darle más vigencia a la ley en su conjunto. Es decir, le da más posibilidades al Ministerio de Justicia para requerir al Ministerio de Vivienda e iniciar la construcción. ¿Ya? Entonces, cuando se restringe, lo que se está restringiendo es esa posibilidad. ¿Ya? Entonces me da la impresión de que lo que busca la indicación es contraria al propio objetivo, es decir, tener un plazo más largo va a permitir generar más condiciones para la ejecución de estos proyectos. Si lo restringimos, como este es un régimen excepcional, no significa que se vayan a apurar los proyectos, sino que significa que se va a restringir el tiempo que tiene el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Vivienda para poder ocupar esta ley. Entonces ahí yo creo que me parece que la indicación no apunta al sentido correcto de lo que queremos. Otra cosa es que eligiéramos al Ministerio de Justicia, usted tiene que hacer esto rápido, pero Claro. eso no es lo que dice la indicación. Sino que era un plazo para iniciar obra. Exacto. Yo le quisiera proponer al diputado Benavente, mire, además con el tema de los plazos, porque esta norma excepcional, hay que recordar que hubo una norma excepcional en el gobierno anterior que nunca fue utilizada. Si nosotros ampliamos este plazo para iniciar la ejecución, incluso podríamos comprender hasta 3 gobiernos distintos. Entonces, yo lo que le pediría al diputado Benavente, en este ánimo colaborativo, que dentro de la indicación número 5 que él plantea, que está en la página 10 del comparado, mantengamos la indicación número 1, que le da viabilidad a la construcción de recintos penitenciarios nuevos, y que retirara, diputado Benavente, el número 2 y número 3, para proceder a votar el artículo 2, con la indicación del diputado Benavente solo en su numeral primero, que establezca como asimismo la construcción de recintos penitenciarios nuevos para que sea ordenada e integrada al proyecto de ley que estamos aprobando. No sé qué opinión tiene, diputado Benavente, para poder despachar esta norma, porque nos quedan 4 minutos. ¿La retira? Presidente, no obstante retirarla significa que después no la puedo renovar en sala. Sí. Pero en el ánimo colaborativo y confiando en su voto, presidente, respecto a la construcción, la retiro. Siempre confío en mi compañero, siempre. Oye, entonces vamos a proceder, porque el diputado Benavente ha retirado los números 2 y 3 de su indicación número 5, que consta en la página 10 del comparado, y vamos a votar entonces el último artículo con la indicación, el artículo 2 con la indicación transitorio de las disposiciones transitorias que está en la página 10 del comparado, con la indicación del diputado Benavente solo la número 1, en atención que la número 2 y 3 han sido retiradas. Le propongo que lo aprobemos por unanimidad a la comisión. ¿Está meridianamente claro? No, porque tengo que mirarlo a todos, pues. Lo aprobamos por unanimidad. Y queda finalmente despachar el artículo 3 de las disposiciones transitorias de este proyecto de ley, que señala que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación del artículo 3 de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de Gendarmería de Chile. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria de Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiera financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Esta norma, de las disposiciones transitorias, el artículo 3 no ha sido objeto de indicaciones, y por eso le sugiero y propongo a la mesa, señor subsecretario. Solo una prevención, que en razón del artículo que aprobamos, que fue la indicación del Ejecutivo que modificamos, este artículo 3 que señala el artículo 3 transitorio es artículo 4. Perfecto. Entonces, eso habría que tenerlo como... Entonces, había consideración de la renumeración, es el artículo 4 que estamos votando, en el comparado, en la página 11, al final dice artículo 11, es el último artículo del proyecto de ley que lo acabo de leer, para total y absoluta claridad de todas las y los integrantes de la comisión, y por eso le propongo que lo aprobemos por unanimidad. ¿Estamos todos de acuerdo, diputado Alessandri, diputada Giles, diputada Pérez, diputada Teño? Se aprueba por unanimidad. Es que confío en usted, diputado Barito. Fue aprobado por unanimidad y corresponde ahora designar diputado informante.
diputada Cariola porque no pudo informar hoy día, y puso como acá dice, tendría que ser Le ella. corresponde a la diputada Carol Cariola. ¿Están todos de acuerdo que sea la diputada Cariola? O la diputada Tello, que nos acompañó, que está reemplazando a la diputada. Lo decía así. Oye, vamos a hacer una atención, una referencia especial a la diputada Tello, que nos ha acompañado el día de hoy, y la vamos a asignar como diputada informante. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sobre todo Pamela, más de acuerdo. Oye, bórrele la sonrisa a la Pamela. ¿Ah? Sí. Se aprueba entonces la diputada Tello informante de este proyecto, Carito. Muchas gracias. Pero es que ya son amigos ya. Oye, son las 5, pero el diputado, dentro de los puntos varios, el diputado Barrera nos había pedido 1 minuto y también el diputado Ilavaca. Vamos a extender 5 minutos nada más. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por la extensión a la comisión también. Y quería solicitar, si usted lo tiene bien y la comisión, ojalá pueda ser así, colocar en tabla un proyecto de mi autoría que es el boletín 14.621-7, que tipifica el delito de zoofilia. Es un proyecto que tiene un artículo único. La zoofilia en estos momentos está considerado solamente como maltrato animal. Bien. Por lo tanto, es lo mismo tal vez pegarle, herir a un perro que realizar un ataque sexual, considerando de que este año, por ejemplo, hay ataques solamente este año en Coquimbo a un gato, en Peumo, en la Araucanía, o sea, hay una cantidad inmensa de casos y realmente no hay persecución específica en relación a ese delito y es considerada, como le decía, independientemente del daño y lo que significa también esta conducta, igual a cualquier otro delito. Por lo tanto, creo que es súper importante, considerando además la preocupación que hay de la gente que, por ejemplo, en una iniciativa popular de norma en el proceso constituyente, es la iniciativa del cuidado de los animales que tiene mayor cantidad de firmas, más de 20.000. Entonces eso da cuenta también de la preocupación de las personas en relación a este delito y porque lo hemos trabajado con agrupaciones que me han insistido en que lo podamos colocar en tabla. Es solamente un artículo y ojalá lo podamos desplegar. Lo tendremos presente de todas maneras, diputado Barrera, el boletín 14.621-07. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias, diputado presidente. Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Hace rato, y ya es un tema que conversé con el subsecretario y con el ministro, vengo muy preocupado respecto a la situación actual de los tribunales de justicia. En particular, casi todo Chile ha vuelto a prestar servicios presenciales y muchos tribunales de justicia del país continúan con el sistema telemático. Existen jueces que están trabajando de manera telemática. Hay algunos que trabajan desde Italia, ya sin ir más allá. Entonces yo pediría a todos los oficios tendientes a que el Ministerio de Justicia pudiera pedir explicaciones al Poder Judicial, que se establecieran cuáles son las medidas que están adoptando para poder enfrentar esta situación. Si existen investigaciones respecto a cómo están, o estudios que expliquen cómo están funcionando los tribunales actualmente, si uno va, y me ha tocado, yo vengo del mundo de los abogados litigantes, por lo tanto, muchos colegas me han hecho presente la dificultad que existe hoy día en tramitar, en particular en los juzgados de letras, ¿ya? Por lo tanto, poder ver desde el Ministerio de Justicia, porque es un oficio dirigido al Ministerio de Justicia, atendido que no tenemos facultades para fiscalizar el Poder Judicial, para que en definitiva nos informen respecto a todas estas materias. Funcionamiento telemático, qué sucede con, en particular, aquellos jueces que están tomando audiencia desde sus casas, también desde el extranjero, y extenderlo también a las notarías y a los conservadores, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque hay muchos notarios que han pedido, producto de la pandemia, también permiso, han dejado subrogantes, subcontratan personas, les pagan obviamente menos y mantienen el negocio permanentemente. Y yo creo que tenemos que ir terminando un poco con ese tipo de acción que es para una élite y no para la generalidad de la gente. Cuando la generalidad de las personas hoy día están reclamando por más y mejor justicia, muchas veces el Poder Judicial está entregándonos menos y de menor calidad a la justicia. Y respecto a los notarios y conservadores, exactamente lo mismo. Oye, si la comisión está de acuerdo, entonces suscribimos ese oficio para que el Ministerio de Justicia, a través de la división judicial, pueda recabar esos antecedentes. ¿Estábamos de acuerdo? De acuerdo, por unanimidad. Por haberse cumplido el objeto de la acción, esta se levanta.